¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe. Gracias por elegirnos como cada semana en esta propuesta en la cual tratamos de analizar los temas que nos preocupan a los argentinos, que nos preocupan individualmente y que a veces nos preocupan como país. En el caso de hoy vamos a hablar de empleo. ¿Qué pasa en la Argentina? Este país donde algunos sostienen que no trabaja el que no quiere. No sé, no estoy seguro de que sea tan así, porque trabajo implica cumplir con determinadas reglas que, bueno, justamente eso vamos a analizar. ¿Qué es lo que está pasando? Si hubo un aumento en el empleo, si hubo una caída y cuáles son las políticas de Estado que buscan generar fuentes de empleo legítimas. Nos presentamos comercialmente y empezamos nuestro contragolpe de hoy. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer realmente como te mereces, brindar con un gran vino o vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, ¿no? Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Decía en la apertura del programa que hay quienes sostienen que en la Argentina no trabaja el que no quiere. En lo personal no estoy convencido de que sea así, pero bueno, para hablar del tema vamos a hablar con un especialista que es Matías Barroetaveña, legislador de la ciudad de Buenos Aires, politólogo y además especialista en temas laborales. Bienvenido, Matías. No, muchísimas gracias por la invitación. Hincha de River. Lo digo porque lo dicen tus redes, entonces, ¿por qué no decirlo? No, sí, voy a la cancha todos los partidos, me interesa mucho, estoy atento, bueno, ahora va a haber elecciones y demás, así que... Te seguiría el tema, pero yo de fútbol no sé absolutamente nada y estaría mal que me meta en un lugar en el cual del cual no conozco. Sí, vayamos al tema que nos ocupa hoy, que es este tema del trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo en la Argentina? Según algunas encuestas, desde noviembre de 2023 a la fecha se perdieron en el sector privado muchísimos puestos de trabajo, exactamente son 104.000 puestos de trabajo en el sector privado únicamente. Tengamos en cuenta que además hubo una reducción drástica en el empleo estatal también, que no están en esta cuenta, pero bueno, ese es como el arranque. ¿Es cierto que en la Argentina no trabaja el que no quiere? A ver, la realidad del sistema en el que vivimos es que hay que trabajar aunque uno no quiera, ¿no? Porque no es una mercancía, no es que uno puede trabajar o no, o puede comprar, no sé, en el mercado de trabajo un trabajador o no, si quiere o no quiere.
hay, por un lado, una Constitución que dice que hay un derecho a tener un trabajo y un trabajo digno y que sirva para resolver las necesidades de las personas. Forma parte también de pactos internacionales que nosotros firmamos en la OIT, en otros organismos internacionales, la Organización Internacional de Trabajo, pero además es la base del contrato social y también de la sociedad que queremos y que la Argentina tiene en su historia, ¿no? Que uno tiene que progresar a partir del esfuerzo, a través del trabajo, y con eso uno ordena, construye dignidad y demás. La realidad es que eso ha sido complicado en la Argentina. Ha habido algunos momentos con índices muy fuertes de desocupación. Recordemos la segunda etapa del menemismo, que termina explotando en el 2001. Después hay una recuperación muy fuerte en el 2003 con Néstor Kirchner, que resuelve 3,5 millones de trabajos registrados en el sector privado, con las mismas leyes laborales que hay ahora. Después se estanca a partir del 2011. El 2011 fue un año de mucho crecimiento con Cristina Fernández de Kirchner, pero la crisis de Lehman Brothers, hay un estancamiento en términos del empleo privado, y a partir del 2018 un cambio de paradigma, que es lo que hoy estamos viendo, que es que se da un fenómeno de precarización, es decir, cada vez crece más el trabajo no registrado o el trabajo por cuenta propia, cada vez hay menos trabajo registrado. Los que tienen trabajo registrado, muchos de ellos están bajo la línea de pobreza. Era algo que antes no pasaba. Hasta el 2015, por ejemplo, si uno tenía un trabajo en convenio, uno estaba arriba de la línea de pobreza. Claro. A partir del gobierno de Alberto Fernández, del final, y después siguió esta línea, hay muchos trabajadores registrados que están por debajo de la línea de pobreza. Por otro lado, el crecimiento de la desocupación. Hoy tenemos un 7,9% de desocupación. La precarización llegó a un 42% de trabajo informal. Pero de todas maneras, todos estos datos que son agregados disfrazan lo que es la principal característica de esta época, sobre todo de este último año, que se está construyendo una Argentina dividida en dos, partida en dos. ¿No? Que se parece más a algunos otros países, pero que no era la característica de la Argentina. Por eso uno puede decir que hoy el que más está sufriendo es la clase media. Claro. A veces un poco el caballito de batalla que teníamos desde la Argentina, es decir, bueno, la Argentina es el único país de América Latina donde hay clase media, por ejemplo. Que basta con moverse por algunos países de América Latina y uno se da cuenta así que efectivamente la clase media que todavía queda en la Argentina, en esos países no la hay y nunca la hubo, en realidad. Claro, y hoy hay esa diferenciación enorme, o sea, el que tiene y el que no tiene, y esos son los dos estamentos. Que uno lo podía medir en indicadores económicos, pero también en percepción. En la Argentina siempre llama la atención que cuando uno le pregunta a la persona cómo se referencia, en qué sector social, el 90% dice clase media, por más que no lo sean por la casa donde viven, por los servicios que tienen, por el dinero que ganan. Hay una referencia donde todos quieren ser clase media porque supone esa posibilidad de pensar un futuro mejor para los hijos a través del estudio, la idea de mi hijo el doctor, algo que era algo bastante común en la Argentina hasta la dictadura militar y que después solo en algunas épocas pudo recuperarse. Pero te decía, uno lo ve, a ver, veámoslo del lado del consumo. Hoy uno lo que ve es que hay, en este último año y medio, subió mucho la venta de propiedades, el mercado, el real estate que se lo llama, subió la venta de autos, subió la venta de motos y subió muchísimo el turismo al extranjero, ¿no? Entonces uno, si mira esos indicadores, uno lo que puede decir es, la verdad que acá pareciera que la plata sobra. Es el paraíso, sí, estamos en el paraíso. Claro, y autos de mucho valor y demás. Eso es un sector que tiene el acceso a los dólares y que le permite poder resolver estos consumos que a veces los tenía también retraídos. ¿Y porcentualmente cuánto representa de la población del país? Ese es un porcentaje chico, pensemos, a ver, chico, nosotros si vemos, no sé, los números de turismo, que creció un 28% interanual la salida y cayó un 4,8% la entrada. Veía publicidades de provincias, del interior. Bueno, el turismo, o sea, hoy las economías regionales y el turismo en nuestro país está para abajo porque el precio del dólar hace que la mayoría de las personas crucen o para comprar en Chile o para ir a Brasil, pero también muchos que van a otros lugares del mundo. Hay 600.000 personas más o menos que salieron del país en estos meses. Entonces uno puede decir, algunos hablan de hasta un 30%, yo creo que es mucho menor eso, de ese sector que tiene alguna posibilidad de consumo. Comprar un auto, o sea, la estadística general, o sea, te da un porcentaje mucho menor. Los que están comprando departamentos también, porque en general son, a veces hoy son necesarios muchísimos más salarios. Hubo algo de crédito hipotecario, pero son 2.000 en todo el país, o sea, no hay gran avance en eso.
Pero digo, después hay otro sector de consumo masivo que está para atrás, que es el consumo de alimentos. Ahí estamos viendo la salida de Carrefour, por ejemplo, la baja en el consumo masivo, indumentaria, indumentaria que está pasando que además sufre no solo por la caída de los salarios, sino porque la apertura económica ha hecho que puedan entrar muchos bienes importados que ahora se le facilita además a través de los correos como plataforma que en el resto del mundo, que vienen de China y que fabrican, o de otros países que fabrican con trabajo infantil, que no son competitivos, que no cumplen con las normas internacionales, tanto es así que en Francia o en Estados Unidos se le están poniendo criterios ambientales porque tienen a veces productos tóxicos, criterios de no tener trabajo infantil, diversos criterios que acá no y que están llegando y están rompiendo. La industria indumentaria y textil está absolutamente para atrás. Claro, ahí volvemos un poco a la pregunta que yo te hacía al inicio del programa, y es que esta cosa que algunos sostienen que en la Argentina no trabaja el que no quiere. Cuando yo dije que no coincido, que me parece que no es así, me refería a eso justamente, porque el trabajo hoy en la Argentina hay una legislación que debería respetarse. Esa legislación que implica un mínimo de horas de trabajo, un máximo de horas de trabajo, las horas trabajadas de más se pagan como extras, hay un aguinaldo, hay vacaciones, o sea, derechos que se consiguieron hace muchos años. Y el marco legal hoy del trabajo es esto. Entonces, cuando decía esta cosa de que yo no creo que en la Argentina no trabaje que no quiera, apunto a eso. Es decir, hay reglas que respetar. Que cuando uno le toca competir con esos mercados, como mencionabas, los mercados asiáticos sobre todo, claro, obviamente que la producción de ellos va a resultar mucho más barata, porque no hay derechos básicamente que respetar. Sí, ahí hay, como decís, una tradición del derecho laboral en la Argentina, la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos, que representan una parte importante de la sociedad, pero después tenemos, y que incluyen el empleo en el sector público, más allá de algunos esquemas que tampoco lo cumplen. Y después uno tiene el sector informal. El Estado en general fue el mayor empleador de trabajo en negro o gris históricamente. No el mayor. En general el trabajo no registrado se concentra en la industria de la construcción, en el comercio, en trabajadoras de casas particulares, mal conocidas como servicio doméstico, y en algunos casos en el trabajo rural. Entre el 2003 y el 2015, que a mí me tocó estar entre el 2007 y el 2015 en el Ministerio de Trabajo, con Tomás además, desde que comenzó eso, bajó el trabajo no registrado del 54 al 32. Para eso uno tiene que tener una política, que era tener una inspección que se había desmantelado, igual que se desmanteló. Hoy no hay inspección. Con la ley de base se anularon las multas, se condonaron las anteriores. Es decir, el Estado te dice, los evasores son héroes, no cumplan con ninguna regla y no los voy a controlar. Pero por otra parte también hay un fenómeno que debemos tomar en cuenta para poder, y creo que también tuvo que ver con el voto a Milei, de sectores a los cuales uno le habla de los derechos laborales y ellos no los están viendo, que tiene que ver con que hay sectores, por ejemplo, el tema de los trabajadores de plataformas, que son simulados como cuentapropistas y que terminan siendo a veces hasta un segundo ingreso de un trabajador formal. Esas economías de plataforma que están cubriendo parte de personas que el salario no le alcanza. Pensemos un trabajador público. Lleva perdidos desde el 2015 un 30% del salario. En estos meses, pensemos, la inflación de enero a hoy fue de alrededor del 16,5%. Sí, un promedio entre 2 y 3 por El trabajador público tiene 6,5 tuvo la paritaria de trabajador público. O sea, este año ya perdió 6 puntos de su salario. Y al 2023 perdió el 20 y si vamos al 2015 perdió el 30. Es decir, son salarios muy precarios en el sector público, además de los 50.000 trabajadores que fueron despedidos. Hoy, por ejemplo, el último dato de junio muestra que el salario público creció. Yo lo fui a mirar porque conozco la paritaria. ¿Y qué pasó? Las provincias aumentaron. Claro. Los generados fiscales, según Milei, aumentaron 2 puntitos los salarios de los trabajadores públicos porque ya no da para más el ajuste que tienen que hacer en las provincias y por eso los gobernadores se pusieron de acuerdo para votar un paquete para ayudar al otro gran sector castigado que son los jubilados también, ¿no? Que vienen sufriendo un tercio del costo del ajuste. Claro, podemos nombrar las provincias y las provincias tienen realidades diferentes con respecto al trabajo. Hay que reconocer que el Estado es un gran empleador en las provincias. Si a vos además a eso le quitas la obra pública, por ejemplo, que ahora está parada en la mayoría de los casos, ahí está generando también un caldo de cultivo, me parece, peligroso a futuro, porque ¿cuánto tiempo puede estar una persona sin trabajar o viviendo de los pocos ahorros que quizá le hayan quedado? Sí, ahí hay 2 decisiones del gobierno. Por un lado, el parate de la obra pública,
ayer salió, hoy está en los diarios la noticia, Sindar con 500 suspendidos, les bajó a la mitad la venta de acero en la Argentina. Y eso tiene que ver en parte por la apertura de importaciones, porque está entrando el acero de Turquía, está entrando de Brasil, está entrando de China, pero en gran parte por la caída de la demanda de la obra pública. De la obra pública y de sectores de los sectores privados. Entonces, acá hay un gran perdedor que es la industria, y todos aquellos de la industria de la construcción y que están asociados a la obra pública, que además está provocando accidentes, un montón de otros costos, pero desde el punto de vista de la economía, ¿hoy qué tenemos? Tenemos un país que solamente tiene, dentro del sector que está incluido en el proyecto del presidente, está el sector de minería, el sector petrolero, el sistema financiero, y para de contar. Esos sectores, cuando uno ve el número, que ellos dicen Argentina crece hoy al 5%, en realidad es el rebote de la caída del año pasado. Es decir, este crecimiento de la Argentina nos lleva a cuando estábamos en elecciones en 2023. Claro, sigue siendo... Es esa recuperación. El punto de partida es muy chico como para que, para que se pueda elogiar ese crecimiento. Ni siquiera es que todos volvieron a ese crecimiento, porque hay sectores que hoy crecen al 20%, como puede ser algunos sectores de minería, de petróleo y demás, y hay sectores que caen al 15%, como la industria textil. Entonces uno tiene aquellos que son mano de obra intensivos que están cayendo, todo el desarrollo industrial de la Argentina, todos los cordones industriales están cayendo, y por otro lado, estos sectores que hacen también diferencias según provincias, ¿no? De todas maneras, vemos que también en el sector de vaca muerta, en el sector del petróleo, que se supone que es lo mimado, vemos que Petronas se fue, vemos que Total se fue, vemos que Shell está dejando las estaciones de servicio, es decir, también vemos, hay más de 60 empresas grandes, Consumo Masivo, Procter & Gamble, es decir, muchas empresas que se están yendo del país, no hay inversión extranjera directa, con lo cual, y por el otro lado, los consumidores sobreendeudados, con lo cual el escenario de acá para adelante es muy complicado y además ya fuimos al Fondo Monetario, con lo cual ya nos estamos gastando el último prestamista posible. Con lo cual el escenario, la verdad, es muy complicado y uno espera, bueno, que se pueda reacomodar en una mirada que integre una mirada del país más allá de una lógica del sistema financiero. Claro, vos nombrabas grandes empresas que se están yendo y otras que están analizando si permanecen o al menos cambiar las bases de operaciones. En algunos casos buscando justamente beneficios impositivos. Me parece que ese es uno de los incentivos que buscan en su mayoría. ¿Qué le queda a las pymes, en todo caso? Las pymes siempre fueron históricamente en la Argentina una gran fuente de trabajo. Pymes hay por todos lados, ya sea con 10, 20 o 50 trabajadores, es mano de obra ocupada. ¿Cómo está hoy el sector pyme? Sí, el 90% del trabajo se genera en las pymes. La verdad es que uno tiene grandes empresas, hay grandes empleadores, sobre todo los supermercados, los bancos, que además hay que mirarlos en el largo plazo, o sea, una mirada sobre el trabajo en la Argentina pensando en el futuro, tiene que pensar que son sectores que se están robotizando, automatizando, y hoy son en la Ciudad de Buenos Aires son los principales empleadores y van rumbo a no tener sucursales los bancos y a no tener muchos trabajadores los supermercados. En la medida, hoy la mano de obra le sale más barata que robotizarse, pero es lo que está pasando en el mundo. Dentro de ese... Perdón, me perdí con la pregunta. Estamos con las pymes, el sector pyme. ¿Cuán afectado resulta trabajo, en este Y mucho marco? de ese trabajo es no registrado, con lo cual tienen que tener, o sea, del total de trabajadores no registrados, muchos son algunos de esos sectores que he mencionado, con lo cual hay que tener una política específica. Hoy sufren mucho por la caída del consumo, mucho por la apertura económica. El costo laboral les termina siendo caro para competir porque tenemos los salarios altos en dólares, tenemos salarios que son muy bajos para consumir en la Argentina y muy altos para competir en términos de competencia internacional. Y después, bueno, toda la discusión de lo que tiene que ver con la reforma laboral que se plantea para los grandes y el derecho a despedir y demás, bueno, habría que pensar en los sectores que hacen a las pymes, bueno, diferentes modalidades para poder acompañarlos también en algunos aspectos del trabajo. Pero hoy las pymes están sufriendo muchísimo, las asociadas al turismo, para dar una idea, en la Ciudad de Buenos Aires, los hoteles de hasta 3 estrellas están en un 30% de ocupación, cuando deberían estar en vacaciones de invierno. Los restaurantes están cerrando, hasta los que tienen menciones de la guía Michelin. O sea, hay una caída en la actividad en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero en todo el país, de todo lo asociado al consumo, que es muy fuerte. Y no hay políticas específicas. Nosotros estamos proponiendo algunas en la legislatura de la ciudad. De hecho, el jefe de gobierno
hizo alguna propuesta con respecto a ingresos brutos. Nosotros estamos proponiendo ampliarla y llevar una reducción hasta fin de año para estos sectores que están sufriendo, que haya un alivio para acompañarlos. Al menos hasta que haya una reactivación, que es lo que uno... A ver, lo que uno desea, de aquí a que se dé, es otro cantar. Pero vos hablabas de restaurantes o de la actividad turística. Claro, es muchísima la gente este año, al menos, que viajó al exterior, y eso generó también, descompensó la balanza entre los turistas que ingresaron y los que se fueron. Creo que se habla de alrededor de más de 300 millones de dólares que terminamos perdiendo en función de esa actividad. Sí, o hay que ver desde dónde agarramos el tiempo, es más, y además de que tampoco se puede calcular todo lo que es, bueno, todas las compras, todo lo que se hace en el exterior. Muchos de estos viajes son a Chile para comprar, o sea, dentro de los viajes se cuenta también los que son cruzar las fronteras, que hoy es de forma permanente. Algunas de las encuestas hablan de ese tipo de viajes, de los que ni siquiera implican pasar una noche fuera del país, sino que es ese turismo de compras. Y ahora además, en Mendoza además están comprando directamente sin cruzar, es decir, por internet, y con toda esta apertura que hay para comprar por plataformas, compran en el shopping directamente sin viajar directamente para el otro lado. Pero ahí es lo que te decía, hubo un 28% de crecimiento este mes con respecto al año pasado, de los que salen, y una caída del 4,5% de los que llegan, que ya el año pasado eran menos. Con lo cual el sector de turismo está muy complicado, todo el sector de la industria está muy complicado. Y lo que te decía, los trabajadores, ¿no? El trabajador lo que hace, el 12% tiene 2 trabajos dentro de lo declarado. Después hay muchos que se suben a esta plataforma, se suben a un Uber, se suben a un Cabify, se suben a una moto, un Rappi y demás para tratar de completar ingresos, lo cual los da un esquema general de crecimiento de monotributistas, que hay que discutir si son monotributistas. En realidad habría que discutir toda la categoría del monotributo, pero hoy en otros lugares, te hablo de varios países europeos, en Inglaterra, en Italia y demás, hay normativas que plantean que tiene una relación de dependencia. Si vos trabajás siempre para el mismo empleador, el empleador te define los horarios, te condiciona, hasta tenés que usar su ropa de trabajo y demás, hay alguna responsabilidad ahí que acá no se está dando. Si lo llevamos a nuestra legislación, si vos facturás durante un determinado tiempo a una misma empresa, eso te genera una relación de dependencia, un eventual juicio laboral cuando el vínculo se corta. Pero bueno, esto implica, me parece, ayornar de alguna manera todo lo que es la legislación laboral y las facilidades. Pasemos a la legislación primero y después un poquito a lo que hablabas de la legislatura y las medidas que están buscando para que estos sectores castigados puedan encontrar al menos un aliciente. ¿Qué habría que cambiar en la legislación para poder generar empleo legítimo con otras reglas, quizás no las mismas que conocemos hasta ahora, pero legítimo y que sirva? No, a ver, ahí tengo una mala noticia. Por lo pronto sabemos que el RIGI no funciona para eso porque hasta ahora se aprobaron 6 proyectos de 15 que se presentaron y son proyectos por ahora. Sí, ahí tengo una mala noticia, que es que la legislación laboral no genera empleo. Por eso decía con Néstor Kirchner, 3,5 millones de puestos de trabajo con la misma legislación. Claro. O sea, si creemos que porque la derecha en general y algunos sectores empresarios y de estudios laboralistas plantean la idea del problema son las leyes laborales, yo no contrato. De hecho, hubo un par de periodistas muy conocidos la semana pasada tuiteando casi exacto el mismo mensaje armado por una vergüenza en términos, yo conozco una emprendedora que le hicieron el juicio, toda una sanata. Es la IA, esa es la inteligencia artificial. Eso, lamentable eso, pero digo, con la reforma, lo que plantea la derecha reforma laboral es simplemente la posibilidad de despedir más fácil y tener menos derechos. Cada vez que se hizo eso, cuando se bajaron las cargas patronales en los 90 o en cualquier momento que se bajó, creció el desempleo. O sea, lo piden para poder echar, no para contratar. Lo que te define si hay más trabajo es el modelo económico, es la macroeconomía. Nosotros en el Ministerio de Trabajo siempre nos decían, los felicitábamos, 5 millones de puestos de trabajo y tomada y todos los que estamos abajo, decíamos, no, a ver, acá hay una decisión macroeconómica que es favorecer el mercado interno. Pensémoslo así, cualquiera que nos está viendo, tiene un bar. ¿Cuándo va a contratar más trabajadores? ¿Cuando les bajen las cargas laborales o cuando le entren más clientes a comer? La lógica me indica que cuando entre gente a comer. Cuando entre más clientes, porque yo me Lo mismo pasa en un barato. comercio, si vos vendés vas a necesitar más empleados, lo mismo pasa en un hotel, si vos tenés el hotel lleno vas a necesitar más empleados y así con todas las actividades. Claro, si vos tenés obra pública vas a necesitar empleados y no una caída del 44% en el rubro de la construcción, que es muchísimo. Claro, por eso volvemos al tema de
cómo se motoriza y si se motoriza el consumo. Y el consumo se motoriza a través de la obra pública, a través de mejorar los salarios, de convenios colectivos que funcionen. Eso no quiere decir que no haya que discutir las leyes laborales. Yo creo que, de hecho, en México, en España, en muchos países se están discutiendo normas que tienen que ver con, por ejemplo, reducción de la jornada de trabajo. Claro. Se discutió en España y se vio que hay más productividad, sobre todo cuando uno reduce las primeras horas de trabajo, mejora la productividad de los trabajadores, mejora la capacidad para poder estar más atentos. Se pueden discutir cuestiones que tienen que ver con la tercerización, con muchas empresas que por ahí en su cadena de valor cumplen, pero abajo no cumplen y hacerlos responsables. Cosas como, por ejemplo, la trazabilidad, ¿no? Hay algunas personas que hacen una ganancia extraordinaria, no sé, vendiendo una prenda en un shopping, que hoy el 70% de lo que se vende en un shopping es importado, ¿no? Y que es la característica hoy, pero digo, cuando era nacional, y uno después ve que es un taller donde no hay ningún derecho laboral que se cumpla. Entonces uno puede, eso lo hicimos en su momento, y además a los empresarios les sirvió, por ejemplo, con producciones rurales, el tema de tarefero, los temas de la producción de té, de mate y demás, en el NOA, en el NEA, donde uno dice, mirá, nosotros tenemos un trabajo que es a veces familiar en el campo, a veces culturalmente se trabaja de esta forma, pero después hay un momento donde se realiza la ganancia. Bueno, ahí es que se saque el aporte para sostener la seguridad social de todo. Y eso lo firmaban los empresarios y los trabajadores. La trazabilidad de una prenda, para que uno cuando está comprando y en la etiqueta se sepa desde dónde viene esa prenda, origen. Eso se puede hacer y el dinero está cuando hay una economía que crece. Ahora, hoy lo que está proponiendo el gobierno es todo lo contrario. Hoy, ¿cuál es el esquema de Caputo? El esquema de Caputo hoy te está diciendo: el dólar no va a crecer porque la gente no tiene plata. O sea, el dólar que va a crecer no te va a generar más inflación porque nadie puede convalidar otros precios. Entonces lo que te está diciendo es: vamos a una recesión y a tratar de controlar la inflación con recesión. El tema es amplísimo, da como para seguir debatiendo mucho más. Bueno, y tratar de buscar alguna solución o ver cómo sigue evolucionando esto, a ver si, pues pasado la preocupación de la inflación, si empieza a preocupar un poco el tema de generar empleo en blanco, empleo digno, empleo honesto. De eso se trata. Matías, muchísimas gracias por haber venido. Que bueno, queda la agenda abierta para cuando quieras volver. No, muchas gracias a vos y también por elegir este tema. Lo estamos viendo en las encuestas, ya pasó en otros momentos. Pasada la angustia de la inflación, el tema del trabajo, empezar a conocer personas que pierden el trabajo y que la opción sea: ponete un parripollo, ponete una cancha de pádel o subite un Uber. Sabemos que no es la respuesta porque eso no alcanza para todos. Ya lo vivimos. Así que ya lo vivimos, pasadas, estaría bueno que aprendamos de eso. Por supuesto. Bueno, aprendamos de esto y de muchas cosas más y de temas que seguiremos tratando aquí en Contragolpe. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, nos vemos en Metro.